Con este sermón acerca de Santiago capítulo 1, versículo 16 al 21, pero primeramente vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, Señor, por cada uno de tus bondades, Señor, de tus misericordias. Gracias, porque en este día, Señor, te ha placido darnos vida, Señor, darnos salud. Y te ha placido a ti, Señor, permitir que estemos en este lugar, Señor, reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Porque a través, Señor, de toda la semana hemos hecho tantas cosas, Señor, que no es, Señor, la reunión, Señor, de los santos, ni la oración, Señor. Hemos ido a trabajar, hemos hecho tantas cosas, hemos ido de compras, Señor, de viaje, pero hoy en este día, Señor, es tu día, es el día del Señor. Y por eso, Señor, te damos las gracias. Y aún también, Señor, te pedimos perdón porque sabemos, Señor, que hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, Señor, y hemos desobedecido lo que tu palabra dice. Y eso es muestra, Señor, de que somos malos, de que somos pecadores y que no hemos sido glorificados todavía, sino que hasta que Cristo venga, Señor, por su iglesia, seremos nosotros, Señor, exaltados, Señor, y glorificados y renovados. Pero, Señor, te pedimos perdón porque sabemos que no merecemos lo que tú nos has dado en este día. Aún podemos, Señor, escuchar los pájaros cantar. Podemos, Señor, ver cómo la naturaleza, Señor, es tan hermosa que fue hecha, Señor, por tus manos. Podemos ver, Señor, que tú existes aún en la vida de nuestros hijos. Aún, Señor, en mirar nuestros cuerpos, Señor, que aún la ciencia, Señor, trata de crear otro ser humano, pero sabemos que esos hombres, Señor, que están detrás de todo eso quieren ser más que tú. Pero, Señor, sabemos que no hay ningún otro Dios que se semejante a ti. Los hombres se pueden crear, Señor, hombres, dioses falsos, pero sabemos que tú eres el único Dios verdadero. Señor, gracias por tu amor, por tu perdón. Señor, gracias por Cristo, porque tú le enviaste a Él para que viniera a esta tierra, para morir por nosotros, Señor, porque necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos, Señor, de alguien que pudiese morir por nosotros para que pudiésemos nosotros obtener la vida eterna. Y ese fue tu Hijo amado, Jesucristo, Señor, a quien tú enviaste para morir por pecadores. Señor, que nunca se nos olvide lo que Cristo ha hecho por nosotros a nuestro favor, dando su vida en rescate por muchos. Eso es algo, Señor, que no se puede explicar. Eso es algo que aún los ateos, los agnósticos, Señor, no pueden entender cómo es que alguien puede morir por alguien más. Eso solamente, Señor, lo vimos en Cristo Jesús. Y aún sabemos que aún los padres o las madres pueden, Señor, o tomar la decisión de morir por algún hijo. Pero eso, Señor, no le da al hijo vida eterna. Aún, Señor, porque los padres somos pecadores y fallamos constantemente, pero Cristo fue perfecto. Cristo nunca cometió ningún pecado y en Él no había pecado. Y esa fue, Señor, muestra de tu justicia, de tu gran amor por tu iglesia, por tus santos. Señor, gracias por Cristo Jesús. Y gracias por tu inmenso amor, porque tú lo has mostrado para con nosotros, Señor, sin merecerlo. Oh, Señor, pero en esta hora venimos ante ti, Señor, reconociendo que necesitamos de tu palabra para ser, Señor, renovados, cambiados, para ser confrontados con nuestros pecados, Señor, porque eso es, Señor, la forma en cómo vamos a combatir contra nuestro pecado y nuestra maldad, que es tu palabra. Oh, Señor, y te pido en esta hora que tú me ayudes para que yo pueda exponer fielmente tu palabra. Cada texto, Señor, que yo pueda explicarlo y que sea entendible para los oyentes.
Oh Señor, que yo pueda hablar en dependencia de tu Espíritu Santo y no de mí mismo ni de mi carne, porque mi carne está corrompida por causa del pecado. Pero tu Espíritu Santo, Señor, es santo. Por favor, ayúdame. Y ayuda a los oyentes también, Señor, los que están aquí presentes y a través de las redes sociales, Señor, también habla sus vidas. Si es que son creyentes y están batallando, luchando contra su pecado y no encuentran, no saben cómo mortificarlo, Señor, y llevarlo a Cristo, Señor, que escuchen este mensaje. Y aquellos, Señor, que no son creyentes, pues también, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado a ellos y que puedan escuchar que solamente en Cristo hay perdón de pecados y hay salvación. Oh Señor, por favor, que tu palabra sea, Señor, de gran beneficio para nosotros, para los oyentes, porque tu palabra, Señor, es suficiente. Tu palabra, Señor, nos limpia de todo pecado. Como dice tu palabra, que podemos nosotros lavarnos, tratar de limpiar nuestra maldad, nuestro pecado con jabón, Señor, pero la mancha del pecado todavía permanece ahí, porque eso está en los corazones. Y es imposible, Señor, abrir el pecho y lavar nuestros corazones con el jabón, con el agua, Señor. Eso es imposible, pero tu palabra es poderosa para hacerlo. Solamente tu palabra, Señor, tiene el poder para limpiarnos y hacernos, Señor, vivir vidas santas y vidas piadosas. Señor, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, seguimos con el quinto sermón de Santiago y todavía estamos en el capítulo 1, pero hoy vamos a estar tratando con los versículos 16 al 21 y el tema de hoy es advertencias santas, y es algo que nuestro hermano Santiago está haciendo, advirtiendo a los hermanos de Jerusalén con palabras para que ellos puedan entender sobre que los creyentes todavía tendemos a caer, a pecar y aún a dudar de Dios, y que también seguimos siendo tentados para practicar el pecado. Pero ahora seguimos en esos versículos, y el hermano Santiago les habló a esos hermanos y les dijo en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y él dijo aquí claramente que bendito, felizmente será aquel varón que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y él habla también, hablando de que si alguien es tentado, que no piense que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Y tal vez ellos pensaban que Dios era quien los tentaba a ellos. ¿Para qué? Para abandonar la fe a través de las pruebas, de la persecución, de la aflicción. Y después él les dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sus deseos pecaminosos da a luz la muerte. Y habla sobre el pecado, pero en el versículo 16, él sigue diciendo, amados hermanos míos, no erréis. Después de que Santiago les habla a los creyentes de Jerusalén acerca de la tentación y la prueba, él ahora les exhorta a que no se equivoquen. Pero ¿por qué les dijo eso? Por la razón que el ser humano es propenso a equivocarse y necesita ser advertido constantemente acerca de esto. Ellos estaban tan equivocados al pensar que Dios tienta a sus hijos para pecar al momento de ser probados por medio de las pruebas. Y él les dice, no erréis, no se equivoquen. Y Santiago después les aclara que cuando uno es tentado es cuando de sus propios deseos pecaminosos son atraídos y seducidos. Por esa razón él les dice, no erréis y no se equivoquen al pensar que Dios los va a tentar a ustedes. Y por eso es que él le dice, no erréis. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí les dice él, toda buena dádiva. ¿Y a qué se refiere Santiago cuando dice toda buena dádiva? Bueno, el contexto es acerca de las diversas pruebas, la persecución y el soportar la tentación. Todo esto proviene de Dios como un bien para los creyentes. Y tal vez ustedes dirán, ¿cómo es que esto puede ser una buena dádiva? ¿Cómo es que la prueba, la tentación, la persecución puede ser algo bueno que Dios envía a nuestras vidas? Todo esto proviene de Dios como un bien para los creyentes. Esto es algo bueno para nosotros, para que sepamos soportar las pruebas en nuestras vidas. Pero si el Señor de señores sufrió y padeció, ¿cuánto no más sus siervos? Si Cristo sufrió y padeció, ¿ustedes creen que nosotros no debemos de sufrir y padecer por causa de Cristo? Si estamos en el camino correcto, si estamos siguiendo a Cristo, tengan en mente que todo esto vendrá a nuestras vidas. Porque podemos ver que los que no conocen de Dios, ellos se la pasan en fiestas, ebrios, sin preocuparse de nada, y estas cosas no llegan a ellos. Tal vez la depresión, la soledad, sí, pero al uno ser probado, tanto como Dios prueba a uno, eso solamente lo hace Dios a sus hijos, a los creyentes. Pero como dije, si el Señor de señores, que es Jesucristo, sufrió y padeció, ¿cuánto no más nosotros? Vamos a la primera carta de Pedro. Ahí está después de Santiago. Capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Él aquí dice, es mucho mejor que tú padezcas haciendo el bien. Y esto es un llamado no solamente a esos hermanos, sino a nosotros, que si hacemos el bien nosotros vamos a padecer. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios permite, si es la voluntad que nosotros suframos haciendo el bien, debemos de aceptarlo. Eso es una dádiva buena de parte de Dios. Dice él, es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Porque es fácil que el ser humano padezca haciendo el mal. Es muy fácil que el ser humano sea aborrecido porque es chismoso, levanta falsos, habla de otras personas y es alguien que aborrece al prójimo. ¿Esa persona ustedes creen que va a tener muchos amigos, muchas compañías? No. Es fácil sufrir y ser menospreciado cuando hacemos el mal a los demás. Es muy fácil hacer eso. Pero aquí Pablo dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y los hermanos de Jerusalén, me imagino que ellos seguían a Cristo, hacían la voluntad de Dios y aún padecían persecución, aún ellos sufrían y estaban padeciendo, pasando por pruebas, porque hacían el bien. Y dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que si Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿creen que no debemos nosotros de padecer tanto como Él? ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿Quiénes somos nosotros para no ser probados por Dios mismo? Si Él fue probado por Dios. Durante 3 años, Cristo fue perseguido, Cristo fue aborrecido, y lo que leímos en el capítulo 5 de Juan, ¿qué querían hacer los judíos? Dice que procuraban matarle. ¿Por qué? Porque Él había sanado a un paralítico, a un enfermo. Y porque Él hizo algo bien, con un favor hacia alguien en necesidad que estaba enfermo, procuraban matarle. A eso se refiere aquí Pablo. Tanto como Cristo, Él hizo milagros en el día de reposo para sanar a los enfermos, los fariseos querían matarle a Él, haciendo el bien.
A eso se refiere todo esto, la palabra de Dios. Y después, decimos a Santiago. Santiago 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que todo eso, dice él, desciende de lo alto. Y cuando dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿a qué se refiere esto? Él le dice que esto viene de lo alto, del Padre de las luces. Esto hace referencia a lo que dice en Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3 al 4. ¿Por qué dirá que llama a Dios el Padre de las luces? Génesis 1, 3 al 4. ¿Qué fue lo que dijo Dios al principio? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y esperó Dios la luz, y separó la luz de las tinieblas. Así que Dios es luz. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús. Y dice en Juan 3, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que, y luego después el versículo 14 y 18 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Así vemos que Dios es el Padre de ¿qué? ¿Cómo lo llama Santiago? El Padre de las luces. El Dios nuestro que creó todo desde el principio es el que permite esto, dice Santiago. Quizás las pruebas, las persecuciones, las tribulaciones parezcan que vienen de parte de Satanás, de las tinieblas, para hacernos algún mal, pero Él les dice, esto viene de nosotros. Las pruebas vienen de nosotros, de Dios, perdón. Y después, y luego después dice ahí, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dirá Santiago esto? Él les dice a ellos que Dios es inmutable, no cambia, y sus promesas son seguras. Si Él ha predestinado las pruebas, las aflicciones y tribulación, Él es fiel y justo para guardarnos. Les dice Santiago a los creyentes de Jerusalén, no solamente para guardarnos, pero también para fortalecernos en medio de todo esto. Ese es el Dios que permite las pruebas, el sufrimiento, para ser probados y podamos crecer y podamos madurar. Él es fiel y justo para guardarnos y darnos una fortaleza. Vamos a ver en Salmos 34 lo que dice aquí las Escrituras. Salmos 34, versículo 19 al 22. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová. Aquí dice el salmista que muchas son las aflicciones del justo. Y quizás en esa iglesia de Jerusalén, Santiago miraba lo que estaba pasando y él anima a los hermanos
a seguir hacia adelante, sabiendo que lo que venía a sus vidas eran producto de Dios para que ellos pudiesen ser santificados y siempre estar ellos esperando en Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Así que, como dije, Dios es inmutable, no cambia y sus promesas son seguras. Si Él dice, te voy a guardar, te voy a proteger, cuando estés pasando por las pruebas, por el sufrimiento, Él es fiel y justo. Y si Él ha predestinado las pruebas, las aflicciones y tribulación, Él es fiel y justo para guardarnos y fortalecernos en medio de todo esto. Cuando habla de todo buen don, se refiere de lo que se habla en el siguiente versículo. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando Él habla de todo buen don, se refiere a esto. A la diferencia de nuestra concupiscencia que concibe y da a luz el pecado, como lo dice en el versículo 15, dice esto, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que la voluntad de Dios fue crear un pueblo hecho a su imagen. Esto implica la regeneración que Dios hace en un pecador. Cuando alguien genera algo, es que esa persona produce algo que causa o ha creado algo, digamos un carro, una máquina. Cuando alguien genera algo es porque ha creado algo. Pero cuando Dios regenera algo es que Él causa algo que solamente Él puede hacer en el ser humano. Dios puede regenerar a un pecador que se deleita en las cosas de este mundo, en su pecado. Dios es poderoso para regenerar a alguien. Él cambia nuestros pensamientos, manera de actuar, deseos y el corazón, y esto es ser una nueva criatura en Cristo. Solamente Dios tiene el poder para renacer a alguien. Ahí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra es que Dios hace nacer al ser humano, para que seamos primicias de sus criaturas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, aquí el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, verdaderamente en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? ¿Del hombre? Del hombre que decide aceptar a Cristo en su corazón y hace la oración de fe solamente y porque están pasando por momentos difíciles, porque el hombre dejó a su mujer o viceversa. No, esto dice, y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí vemos claramente que Dios es quien regenera a una persona y hace nacer a alguien por su palabra solamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Dios es quien reconcilia al pecador con Él. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. No a través de las buenas obras, no a través de hacer obras de caridad,
no a través de pensar que somos cristianos o pensamos que somos solamente unos religiosos, sino que Dios es quien lo hace cuando a Él le place. ¿Y cómo es que Dios hace esto? Por medio del Evangelio. Porque ahí Santiago dice claramente, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y eso implica, ¿por medio de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Es que un pecador puede obtener la vida eterna, puede ser salvo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17 al 16, versículo 16 al 17. Romanos 1. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí sobre el Evangelio. Romanos 1, versículo 16, perdón. Dice, porque no me avergüenzo de él, ¿qué? De mi religión, de mi tradición, de los mandamientos que yo he escuchado que el hombre me dé a mí. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que es al gentil. Aquí él dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Acaso nosotros nos avergonzamos del Evangelio? Hay creyentes que se avergüenzan del Evangelio. Hay personas que se avergüenzan de Cristo Jesús. Se dicen ser cristianos, pero en ellos no hay evidencia de que ellos se gocen de Cristo, se gocen del Evangelio. Y esto, mis amados, lo puedo ver por ver tantas iglesias aquí a nuestro alrededor. Y no hay cristianos predicando el Evangelio en las calles. Podemos ver que hay cristianos en muchos edificios encerrados en 4 paredes, un piso y un techo, y no salen a predicar a Cristo. Pero aquí vemos que Pablo, aquel que perseguía la iglesia, aquel que en su corazón estaba el deseo de destruir a los cristianos, dice que ahora él no se avergüenza del Evangelio, porque él sabe que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, no solamente al judío, sino también para el griego. ¿Y cómo se le llamó al apóstol Pablo? ¿El apóstol de qué? De los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es como Dios hace renacer a alguien. Así es como es que Dios hace a un pecador en una nueva criatura, a través de la predicación del Evangelio. ¿Con qué fines? Sigue diciendo ahí Santiago en el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuésemos primicias de sus criaturas. El contexto histórico de las primicias en el sistema sacrificial de Israel, el primer producto de la tierra era dedicado al Señor, ya que Él se los ordenó en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26, versículo 10. Dice de esta manera, y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Así que, como dije, en el sistema sacrificial de Israel, el primer producto
de la tierra era dedicado a Jehová, porque Él así lo había ordenado. Pero ahora nosotros no tenemos que hacer esto. Ahora, ¿cómo es que aplica esto? ¿A qué se refiere nuestro hermano Santiago? Ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Santiago les dice a los hermanos que ellos ahora son una cosecha mucho mejor en Cristo. En Cristo, al Dios otorgar dones que rinden frutos asombrosos, no la tentación que produce a la muerte por medio de deseos perversos. Amados, nosotros debemos de ser primicias para nuestro Dios. Eso es que, ¿a qué se refiere Santiago? Dios prefiere obediencia más que sacrificios, más que los diezmos o las ofrendas. Pero obediencia, ¿por qué? Por gratitud, por lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Así que podemos ver que mucha gente religiosa hace muchos sacrificios. Podemos ver cómo muchas personas hacen mandas y les prometen a la Virgen. En México se ve mucho esto, que van a hacer mandas si ella le cumple algún deseo a tal persona. Hay muchos que se van de rodillas, sangrando, mostrando sacrificios a Dios, pensando que eso es lo que Dios pide de ellos. Amados, esto es solamente sacrificios lo que esas personas hacen y no es obediencia. Pueden ser personas que estén muy lejos de Dios y nunca han conocido a Cristo, pero ellos se van de rodillas sangrando y llevando mandas, incluso a María, más que al Creador, más que al único Dios verdadero que es Jehová de los ejércitos. ¿Y ustedes creen que Dios ve esto con agrado? Por supuestamente que no, porque Dios en su palabra dice que Él prefiere más obediencia que sacrificio. Dios prefiere más obediencia que los diezmos, ofrendas que podamos dar nosotros, porque aún en las iglesias evangélicas, mucho pastor, predicador, ellos quieren que sus miembros den diezmos como si estuviésemos bajo la ley. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Imponen esa regla. Tienes que dar tus diezmos, tienes que ofrendar, tienes que dar. Bueno, y si esa persona no tiene para dar, ¿cómo es que tú, oh pastor, puedes demandar algo de alguien que no tiene ni para pagar algún bill? Y si no das tus diezmos, no puedes servir. Si no ofrendas, no puedes ayudar, no puedes hacer nada. No puedes predicar. Esto lo hemos vivido nosotros. Hemos sido nosotros testigos de todo esto, de hombres que sobre los diezmos imponen y demandan $2,000, $500. Y no solamente los miembros, sino también los hijos que trabajen deben de dar este dinero. Esto es algo asqueroso, es algo perverso. Pero Dios prefiere más obediencia que sacrificios, mis amados, más que diezmos, ofrendas y mandas que el hombre pueda hacer. En obediencia, por gratitud, por lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. ¿Qué es lo que Cristo hizo a nuestro favor? Jesucristo fue crucificado de pies y manos por pecadores. Siendo inocente, nunca cometió pecado. En su boca nunca hubo engaño, pero Él, de su propia voluntad, Él quiso ir al matadero. Él quiso morir por su iglesia. Él quiso morir por pecadores para que esas personas, si creen en Él, puedan ser salvos de la ira santa de Dios. Eso es algo maravilloso lo que Cristo ha hecho, derramando su sangre tan preciosa por pecadores, que a través de su sangre es que aquel que cree es lavado de sus pecados. Eso es el Evangelio.
Así que Santiago ahí les deja saber muy en claro a ellos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que vivamos en obediencia, para que vivamos vidas santas. Ahora el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esta razón el hombre escuche bien antes de hablar. También le dice Santiago, quizás ellos se molestaban con Dios, ellos le echaban en cara todo a Dios, y ellos tal vez decían: Señor, yo hago todo esto, pero mira mi lucha, mi prueba, estoy sufriendo, airados quizá. Y Santiago les dice: si no hacen esto, no pueden ser primicias para Dios. No pueden ustedes vivir para Dios de esta manera, siendo personas que se enojan antes de escuchar. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Quién se ha airado antes de escuchar, antes de hablar? Todos los hemos hecho, pero aquí Santiago dice: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Primeramente, debemos de ser nosotros prontos para oír, para escuchar lo que alguien nos quiere decir, y tardos para hablar. Y a veces hacemos lo contrario, a veces nosotros hablamos de más antes que escuchar. Y tardo para airarse. Eso es algo tan difícil, ¿verdad? Que nosotros nos airamos frecuentemente. Porque somos personas que somos pecadores. Versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al hacer esto no tenemos el derecho de justificarnos delante de Dios, porque nuestras emociones nos ciegan fácilmente y nos puede llevar a juzgar los motivos de los demás y a pecar. Así que si no somos nosotros tardos para oír, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a justificar y vamos a querer culpar a alguien más. Pero a veces nosotros también podemos equivocarnos, ¿sí o no? Nosotros también podemos ser producto de que alguien más peque. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es difícil que no nos airemos, pero el problema aquí, lo que dice Pablo en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis. Sí nos podemos enojar, pero ya el problema está cuando nosotros llegamos a pecar. Eso es ya algo grave, porque no solamente pecamos en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, sino que primeramente pecamos contra de Dios. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Él también aquí les sigue advirtiendo. Son advertencias santas. Él quiere que esas personas cambien su manera de ser. Santiago quiere que esos hermanos se limpien de todo pecado. Él les dice: dejen y despójense de las vestiduras inmundas, toda impureza, incluyendo toda conversación obscena, deseos impuros y prácticas vergonzosas. Todo deseo pecaminoso que no deja de expandirse e incrementarse más y más, a menos que los mortifiquemos en Cristo.
Él aquí les dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esas son advertencias, exhortaciones para que ellos pudieran vivir vidas santas y piadosas, y eso también aplica para nosotros. Y no quiero escucharme o sonar como un legalista, sino que esto lo debemos de vivir nosotros porque Cristo ya hizo a nuestro favor. Y recordemos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Vuestra qué? Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que el creyente se santifique cada día más y más. Esto implica todo deseo pecaminoso que no deja de expandirse e incrementarse más y más, a menos que los mortifiquemos, que los hagamos morir en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25. Desde el versículo 17, porque aquí está hablando Pablo sobre una nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Eso dice él, que lo dice y lo requiere, no por él mismo, no porque sean mandamientos de él, dice, y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Así que Pablo dice que él lo dice, y esto lo requiere en el Señor. Sigue diciendo el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué es lo que dice Santiago? ¿Qué es lo que él les manda a los hermanos en Jerusalén? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, él dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Sigue diciendo Pablo en Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, esta palabra significa el que robaba, dice, no hurte más, sino trabaje. Que imagino que habían personas que ellos estaban robando en vez de trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ¿qué más? Ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Esa es la palabra también que usó Santiago, ¿verdad? Malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En mi religión. Dice en Cristo. Así que aquí vemos que los hombres de Dios siempre querían que sus lectores, a quienes ellos les escribían, que trataran de vivir vidas santas y piadosas. ¿Por qué? No para ganarse la salvación, no para ser vistos justos por Dios. Si ellos verdaderamente son creyentes, deberán de vivir de esta manera por lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y hoy en día hay pastores, hay miembros de iglesias que cuando alguien viene por primera vez y trae, digamos, un short, no trae falda o una corbata, les dicen, tienes que ponerte una corbata. Tienes que venir de traje a este lugar. Y de inmediato yo he escuchado testimonios de esto, que a personas cuando llegan a algunas iglesias ya quieren la cuenta del banco para que de ahí ellos tomen el diezmo y sus ofrendas. Esto es antibíblico y es diabólico. Esto viene del mismo infierno, estas doctrinas, esas enseñanzas que los hombres quieren ahora hacer la obra del Espíritu Santo, imponiendo ellos reglas, tratando de hacerles pensar a las personas que la corbata salva a un pecador, que el ponerte una camisa de vestir te hace un cristiano, y que las mujeres deben de ponerse faldas o algún velo sobre su cabeza, que esto las hacen cristianas y mejores que las demás. Esto es erróneo. Esto es lo que se ha metido en las iglesias evangélicas hoy en día. Se dicen ser de sana doctrina, pero vemos que no lo son. Y las personas que se ponen corbatas y faldas, amados, no se están salvando. Se están yendo con ti corbata y faldas al infierno por causa de estos predicadores, de estos diáconos, de estos líderes que enseñan cosas contrarias al evangelio de Jesucristo, y esto me da horror. Hombres tratando de solamente quitarles el dinero a la gente que apenas tiene para vivir, pidiéndoles el diezmo, pensando que esto es la entrada hacia el cielo, y no es esto. La salvación es gratuita, mi amado. Es solamente creer en Jesucristo, creer que Él murió por ti, por tus pecados, y tienes que creer y tienes que arrepentirte de tus pecados para que seas tú salvo. Esto es el evangelio. Que somos pecadores y somos merecedores del infierno, pero alguien hizo algo a nuestro favor para salvarnos de la ira venidera de Dios, que fue Cristo Jesús. No salvan los diezmos, no salvan las corbatas, no salvan las faldas, no salvan el que no te pongas aretes o maquillaje o que te dejes el pelo largo. Esto son doctrinas de demonios. Y los supuestamente cristianos hacen ver esto como si fueran cosas santas y son diabólicas. Mi amado, escucha con atención. Pero para concluir, en medio de las pruebas, de los problemas y el sufrimiento, el vituperio, y aún en el pecado, Dios no nos ha dejado solos. Santiago quiere que estos creyentes que están pasando por todo esto sepan que Dios no nos ha dejado solos en medio de las pruebas y aún en medio de la lucha contra el pecado de ellos mismos. En Dios estamos seguros, y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a combatir y soportar las pruebas, la tentación, poder vencer el pecado y solamente refugiarnos en Él.
Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 26 al 39. Sobre el 28 se titula Más que vencedores, y esta frase la usan en muchas iglesias para levantar el ego y solamente predican y hablan de mensajes humanistas y dicen, somos más que vencedores en Cristo. Todo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el contexto es algo que Pablo era perseguido, que los hermanos eran perseguidos por causa de Cristo. Y por eso es que Pablo va a decir lo que vamos a leer ahorita mismo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí es el apóstol Pablo diciendo que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como dije, Dios no nos ha dejado solos. Y Santiago también quiere que los hermanos en Jerusalén sepan que Dios no nos ha dejado solos a ellos. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos, que son los creyentes, son los cristianos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí no está el apóstol Pablo hablando de alguien que empieza su negocio, alguien que va al colegio, que quiere hacer tantas cosas aquí en el mundo, sino que el contexto él está hablando sobre las pruebas, sobre las enfermedades, persecución, todo eso. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos quién es el quien hace todo. Es Dios. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí Pablo está preguntando una pregunta retórica. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar a nosotros? ¿Saben quién es el que nos acusa? El acusador, que es ¿quién? Satanás. Y Satanás sabe muy bien por dónde llegarnos cuando cometemos algún pecado, alguna falta, y Satanás nos susurra y nos dice, ¿eres tú un cristiano que predicas, que lees la Biblia, que oras, pero has caído, has pecado? Satanás nos puede acusar, pero así es como él maquina, así es como él trabaja. Pero aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo es nuestro abogado. Cristo es quien aboga por nosotros mediante al Padre. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él dice, ¿quién nos puede separar? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
al cristiano verdadero, ¿ustedes creen que estas cosas lo pueden separar del amor de Cristo? Ciertamente vemos que a los hombres de Dios, al apóstol Pablo, nada de esto pudo separarlos a ellos del amor de Dios, porque ellos, en cuanto más miraban que llegaba la persecución, más se animaban a predicar de Cristo. Como dice Pablo en Filipenses, ¿qué es lo que dice aquí él? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Y a qué se refiere cuando dice espada o muerte? Aunque nos maten, aunque me quiten la vida por Cristo, esto ni aún me separará del amor de Cristo, sino que aún si llego a morir, esto me llevará a la presencia de mi Señor, de aquel que murió por mí, de aquel que me rescató. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Él está hablando aquí de los hombres de Dios que morían por causa de Cristo, y aún también mujeres y niños y jóvenes. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es el contexto y eso es por el cual Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El contexto es el sufrimiento, la angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que Santiago quiere que los hermanos de Jerusalén tengan en mente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, el cual puede salvar vuestras almas. El Evangelio genuino, no adulterado, nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en el camino del Señor. No importan las pruebas, los problemas, el sufrimiento, el vituperio y aún el pecado que muere en nosotros, Dios no nos ha dejado solos. En Él estamos seguros y nos ha dado, como dije, el Espíritu Santo para ayudarnos a luchar contra esto y a soportar. Aquí están advertencias santas de parte de nuestro hermano Santiago a los hermanos de Jerusalén. Y estas son exhortaciones para que ellos puedan vivir vidas santas y piadosas. Soportando las pruebas, los problemas y aún soportando la tentación. Cuando son atraídos para llegar a pecar, Él les advierte sobre todo esto y les deja saber que a través de Cristo es que ellos pueden soportarlo todo. Y al igual nosotros, si estamos pasando por momentos difíciles, si hay alguna área en la cual somos tentados nosotros y queremos ver algo, practicar algo, hacer algo, saber que en Cristo es que podemos mortificar estas luchas. Si son pruebas, gloria a Dios, pero si viene la tentación y queremos pecar, ahí es donde debemos de clamarle a Dios que nos ayude para poder nosotros mortificar esos deseos pecaminosos.
Vamos a orar. Señor, gracias, Padre Santo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque me has ayudado, Señor, para poder exponerla fielmente, Señor, no esperando nada a cambio. Oh, Señor, gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo he podido exponerla y hablar fielmente. Oh, Señor, y pido que obres poderosamente en aquellos que escucharon tu palabra, que obres tú en los corazones, Señor, de aquellos que han escuchado en esta hora, Señor, a través la palabra de Cristo, el Evangelio. Señor, por favor, que tu palabra no se vaya vacía, sino que cada persona que escuchó, Señor, atesore esta palabra que es mucho mejor que el oro, mucho más que la plata, mucho más de lo que podamos nosotros obtener de este mundo, Señor. Trabajos donde pagan bien, logros inalcanzables para unos y otros, Señor, los han logrado. Muchos han logrado maestrías, muchos, Señor, tienen casas grandes, todo eso, pero, Señor, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Porque ciertamente, Señor, como muere la flor de la hierba, Señor, perecerán, Señor, y sufrirán por una eternidad en el infierno. Pero, Señor, te pedimos que esta palabra nos mueva a nosotros a vivir vidas santas y piadosas. Que apliquemos esta palabra a nuestras vidas, Señor, y que los demás puedan ver también que nos esforzamos, Señor, en agradarte a ti y no al hombre. Oh, Señor, pero que también podamos nosotros mostrar misericordia y compasión con el prójimo, con el vecino. Oh, Señor, por favor, ayúdanos a poner esta palabra en práctica. Y no solamente queremos ser, Señor, personas religiosas, Señor, que nos miren con las corbatas, con la Biblia debajo del brazo, Señor, sino que podamos nosotros, Señor, vivir como estos hombres lo mandaban, inspirados por tu Espíritu Santo. Oh, Señor, pero gracias te doy en esta hora, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.